Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Ecuador inicia el año 2023 en modo electoral, pero sorprendentemente con una grave denuncia de corrupción, no solo en el sector eléctrico, donde estaría señalado como cabecilla el cuñado del presidente Guillermo Lasso Mendoza. De hecho, sorprende que el aparato mediático conservador que ha apoyado a Lasso en todo el momento no se haga eco de algo tan grave, pero bueno, no se puede esperar nada mejor de quienes alaban al actual mandatario ecuatoriano todo el tiempo y ocultan actos de corrupción y algunas cosas que no quedan muy claras. Más allá de eso, que no es menor, el panorama es delicado porque Lasso lanzó una consulta popular para este 5 de febrero que parecería apunta a consolidar un régimen autoritario y con todos los poderes a su favor. ¿Cómo entendemos este inicio de año en este país andino? Para eso hemos invitado al parlamentario andino por Ecuador, Virgilio Hernández. Virgilio, qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Siempre un gusto estar aquí en Telesur. Bueno, para que no nos desconectemos de la realidad, el día de ayer se hizo una denuncia muy grave en contra del presidente Guillermo Lasso, de todo un aparato. Es más, en los portales digitales dicen una estructura criminal para quedarse con los contratos de las empresas públicas. Pero los medios de comunicación tradicionales no han dicho ni pío. Sí, y más allá de lo que digan o no los medios de comunicación tradicionales, que ya sabemos que hay un acuerdo, que hay un contubernio con el gobierno, pues más allá de eso es el tema de la Fiscalía. Se ha hecho una denuncia gravísima, gravísima, de actos de corrupción que estarían, o que a la cabeza de eso estaría el propio cuñado del presidente de la República, y que desde ahí se manejaría las empresas públicas y se cobraría tanto para dar contratos como para que se pague por esos contratos. Esa es la denuncia. Y lo que a uno le admira es que después, 24 horas después, no hay allanamientos, no hay actos urgentes, ahí sí por parte de la Fiscalía, no se sabe si la Fiscalía siquiera recogió esta grave denuncia. Eso es lo que pasa. Pero el presidente de la Asamblea sí pide una investigación. Virgilio Saquicela ha dicho públicamente, claro, en las notas de prensa está de este tamaño, pero el presidente de la Asamblea pide una investigación sobre eso. Es que es lo mínimo que se puede hacer. Hay una denuncia de esta magnitud y lo mínimo que se puede hacer es solicitar que se investigue, y la Fiscalía, que es la titular de la acción penal, no debería esperar que se le pida, que se le solicite. Debió haber iniciado ya la investigación respecto de esta grave denuncia. Pero esto solo es la muestra de efectivamente cómo se está manejando el Estado. Esto que ahora hay una denuncia y que esperamos que esta denuncia pueda ser efectivamente investigado, da cuenta del carácter, de la naturaleza del régimen. ¿Qué es lo que significa el gobierno del presidente Guillermo Lasso? El gobierno del presidente Guillermo Lasso significa aplicación de las medidas neoliberales. ¿Qué implica eso para la población? Un panorama de permanente empobrecimiento. Y eso lo dice la CEPAL. Sí, pero antes de pasar eso, Virgilio, hay algo muy importante, porque el ex candidato presidencial Andrés Arauz, en un tuit del día de ayer, mencionaba que todo esto da cuenta de dos cosas que son graves. La una, el testaferrismo que habría tenido por largo tiempo el señor Danilo Carrera con el señor Guillermo Lasso. Y lo segundo es que es con todo esto factible la aplicación del artículo 129, numeral 2 de la Constitución, que implicaría juicio político por el presidente. Mira, es que por esto mismo tiene que ser investigado. Y además, hay que pensar que para que se pueda desarrollar juicio político no es necesaria que previamente exista la acción penal. Exacto, esto es bien importante. ¿Sí? Para que se pueda realizar un análisis y sobre todo poder aplicar las causales de juicio político, ¿sí? Tiene que haber indicios y no necesariamente tiene que existir la acción penal. Y aquí estamos frente a un caso gravísimo. ¿Pero es aplicable el cuñado o no es, del presidente de la República. Es que efectivamente hay en este momento, y esto es lo que la Asamblea tiene que llevar adelante también, una prolija investigación. El presidente de la Asamblea no solo debe pedir que los organismos de la justicia funcionen, la Fiscalía en este momento debe activarse, evidentemente, pero también en la Asamblea Nacional tiene que analizarse la posibilidad de juicio político. ¿Cuál es la responsabilidad política del presidente? ¿Sabía o no el presidente de la República de esto? ¿Es posible que el cuñado del presidente de la República pueda actuar
en el manejo de las empresas públicas. Esto es lo importante, en el manejo de las empresas públicas. Puede actuar sin conocimiento del presidente de la República, ¿sí? Esto precisamente en este momento debe analizarse. Es una situación bastante grave. Yo creo que eso abona a la incertidumbre política que se vive en este país y también a este deterioro permanente, ya no solo del gobierno. Hay un deterioro permanente de las propias instituciones y sobre todo de la misma democracia. Eso es lo grave. Pero a ver, Virgilio, esto es muy grave porque además hay otras cosas que están ocurriendo en el país y tú mencionabas bien. El Ecuador ha terminado el año 2022 con índices muy bajos en cuanto a desarrollo económico, desnutrición infantil, de endeudamiento, etcétera. Pobreza en general. De la pobreza, sí. casi Además, la mitad de la población. De la violencia que no vamos a hablar porque ya parecería que es una cantaleta, pero en realidad termina como el año histórico más violento del Ecuador. Nunca en la historia 25 muertos por cada 100.000 habitantes. Y un dato que no sé cómo así el diario La Hora lo publica, sin mencionar que el responsable es el presidente Lazo, dice la salud sin receta contra la corrupción y dice que hay un desabastecimiento de medicinas. Y quien está en la vicepresidencia es el que maneja o manejaba las empresas farmacéuticas y de medicinas. Es decir, un conjunto de sector eléctrico, el sector petrolero, el sector de la salud, manejado por empresarios que han llegado a hacerse de la plata. Es que esta es, por eso vos decía, la naturaleza del régimen, una naturaleza corporativa. Fíjate cuál fue la figura que inicialmente se creó, ¿sí? Que había asesores ad honorem para que manejen la cosa pública. Las aduanas, por ejemplo. ¿Sí? Pero estos asesores ad honorem tenían interés en cada una de estas áreas que manejaban, tenían interés en cada una de las áreas que tenían bajo su dirección. Esto es gravísimo. Y entonces lo que estamos mirando es una corrupción al más alto nivel y adicionalmente que toda la estructura del Estado se presta para que hagan grandes negocios, pequeños grupos, pequeñas élites económicas. Esta es la realidad de lo que se está viviendo en el país, mientras los problemas del país se siguen agravando, mientras la situación de falta de reactivación económica, de falta de empleo, de inseguridad, todos los días en el país se profundiza. Pero además un problema más grave, que todo este conjunto de acciones y estos problemas de la pobreza, la violencia, están generando migración masiva, o sea, una fuga de personas y otras que sin poder irse hacen planes para irse de cualquier manera, vía becas, contratos, familiares en el extranjero que están llenos. Entonces, ¿cómo podríamos calificar sin necesidad de evaluar el año pasado lo que se espera para el 2023? Mira, y para solo terminar esta idea, ¿no? Mientras esto sucede, mientras nuevamente tenemos una ola migratoria, o sea, solo hay que acudir a la memoria. Creo que en este momento la memoria tiene que convertirse en nuestra herramienta más poderosa. ¿Quiénes provocaron la ola migratoria hace 20 años? Los mismos que en este momento son responsables del gobierno y de la política económica. Los mismos ahora provocan una nueva ola migratoria. En contrapartida, mientras cada vez salen más ecuatorianos, los ecuatorianos que salen siguen ahora aportando a la economía. Y nuevamente, el año 2022 fueron más del 4% del Producto Interno Bruto, más de 4.000 millones que enviaron los migrantes. ¿Qué es lo que hace en retribución el gobierno del presidente Guillermo Lazo? Convoca una consulta. En esa consulta, una de las preguntas tiene que ver con la disminución no significativa del número de asambleístas, pero con las reglas que están establecidas, prácticamente no habrá representación de los migrantes, porque se establece que para que pueda haber representación de los migrantes, tiene que haber un censo en el que estén inscritos al menos 500.000 ecuatorianos en cada una de estas circunscripciones. Lo cual no va a pasar. Lo cual no va a pasar. La gente, ya hemos visto, no va a los censos, no se registra, tiene temor incluso de que eso pueda servir respecto de su estatus migratorio y que pueda ser deportado. Claro, entonces no se registra. ¿Cuál es la conclusión? Que mientras los migrantes, mientras hay una nueva ola migratoria, mientras esos migrantes no se olvidan del Ecuador, siguen aportando a la economía, en retribución, en cambio, en pago a eso, el gobierno, el presidente Guillermo Lazo, les quita la representación que podían tener en la Asamblea Nacional. Pero al mismo tiempo tenemos un presidente con baja popularidad, con unos niveles de falta de reconocimiento a su gestión. Y en ese sentido, entonces, ¿quién gobierna el país? ¿Quién es el personaje político que gobierna el país? Es que sí gobierna Guillermo Lazo,
¿Por qué? Porque está gobernando en función de unas élites. No es que solo hay poderosos grupos atrás de la gestión del presidente Guillermo Lasso. El presidente Guillermo Lasso tiene poderosos intereses y básicamente asume la dirección del Estado como la oportunidad de hacer grandes negocios. Eso es lo que está pasando. Es decir, hay una perspectiva de para quién gobiernas, y en eso el presidente Guillermo Lasso lo tiene muy claro. Él gobierna para un reducido grupo, para una élite que intenta, a través de la conducción del Estado, hacer grandes negocios para pequeños grupos, que esos pequeños grupos puedan enriquecerse, que esos pequeños grupos puedan hacerse con el patrimonio que ahora es público, que esos pequeños grupos puedan aumentar sus ganancias sin importar lo que suceda con la mayor parte de la población ecuatoriana. Y ahí, para cerrar entonces lo que dice el Diario Expreso el día de hoy, la utilidad de los bancos en el Ecuador fue la más alta desde hace 17 años. Y los cuadros que muestra aquí son efectivamente de un crecimiento impresionante. Esto efectivamente da cuenta de que el banquero llegó para engrosar las cuentas de los banqueros. 300 millones ganó en el último año, ganó la banca. ¿Sí? Solo el banco que le pertenece al presidente de la República incrementó sus ganancias como en 50 millones de dólares. Ajá. Esa es la realidad de lo que está pasando. Entonces, estos grupos ganan mientras el resto del país pierde. Mientras el resto del país hay instituciones que se deterioran, la calidad de vida de la gente se deteriora, pero estos pequeños grupos ganan. Y al mismo tiempo, ya están preparando estas condiciones para poder privatizar, para poder rematar lo público y con eso también beneficiar a una pequeña élite. Aquí, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que estos están dispuestos, que este régimen está dispuesto a utilizar el aparato estatal, sea para beneficiarse de negocios que se hacen, digamos, entre comillas, legalmente, o también para aprovechar del Estado de cualquier forma, aún recurriendo a formas mafiosas y que esas acciones estén lideradas por el propio cuñado del presidente de la República. Esa es una acusación gravísima y se habría esperado que la Fiscalía actúe inmediatamente, que la Fiscalía el día de ayer proceda a realizar investigaciones, allanamientos, actos urgentes. Sin embargo, esto no ha sucedido y es muy probable que esta sea una investigación que va a tener que iniciarla, obligatoriamente va a tener que iniciarla, ahora incluso como noticia crímenes, seguramente ya con lo que ha planteado el presidente de la Asamblea y otros legisladores tendrá que iniciar, y es muy probable que pase lo que sucedió con INA Papers, es muy probable, ¿sí? Desde el 2019 hay la denuncia, esa denuncia involucraba al expresidente Lenín Moreno, nunca sucedió nada. Y también los Pandora Papers, INA Papers contra Lenín Moreno y Pandora Papers con el señor Guillermo Lasso y no pasó absolutamente nada. Pero lo de Pandora Papers, esta no era una denuncia de ningún sector político de aquí, no era una denuncia que surgió aquí, una denuncia de un consorcio internacional de periodistas. ¿Qué pasó? Un contralor que dijo que no había absolutamente nada, que no había nada que investigar. Y eso es otra de las razones de esta consulta popular que están convocando. Precisamente que las autoridades de control se mantengan prorrogadas y que no controlen. Hagamos la pausa y enseguida volvamos para analizar efectivamente el panorama electoral de este mes de enero, porque en Ecuador hay elecciones del próximo 5 de febrero. Se van a elegir alcaldes, prefectos, concejales, juntas parroquiales, también los miembros del Consejo de Participación y una consulta popular que promueve el señor Guillermo Lasso. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política. Seguimos conversando con el parlamentario andino por el Ecuador, Virgilio Hernández. Virgilio, hablábamos de la consulta popular, de las elecciones seccionales, como se las conoce normalmente por acá, la elección de alcaldes, prefectos, juntas parroquiales y demás. Y en función de esto, ¿cómo miras el panorama? Porque vemos una campaña agresiva de parte del gobierno por la consulta popular y al mismo tiempo una estigmatización a todos los actores políticos que no estén de acuerdo con ella para calificarlos de narcopolíticos. ¿Cómo se entiende este panorama así, visto desde esta perspectiva en blanco y negro? Que el gobierno necesita oxígeno, el gobierno necesita una boya, es un gobierno que se hunde, por lo tanto el gobierno necesita reflotar.
Y para eso se convoca a esta consulta popular. Y la consulta popular, yo digo, recoge algunos temas que sí son preocupación de la gente. La inseguridad es un tema de preocupación. El desgaste de la política y por ello lo que podría significar la reducción, que no es significativa, del número de representantes en la Asamblea Nacional, recoge como de alguna forma un símbolo a través del cual se canaliza ese descontento ciudadano, ¿sí? De igual manera, esta necesidad de que mejore las instituciones democráticas es evidente que sí es una aspiración ciudadana, al igual que los temas ambientales. ¿Qué es lo que pasa? Que quien está proponiendo es precisamente el responsable de que estos problemas se hayan agudizado en estos últimos años. Ese es el tema fundamental. Y además, que la consulta popular es una ilusión, que la consulta popular es un espejismo. La consulta popular no va a solucionar los problemas ni de la inseguridad, ni los que tienen que ver con la democracia, y peor aún, con los temas ambientales, en los que lo que se evidencia es que hay una falta de voluntad política para poder realizar lo que ahora le están proponiendo al pueblo que se pronuncie en consulta. Ese es el tema central, que es tan real lo que digo, que ellos mismos cuando realizan las preguntas saben que no es para que se apliquen de manera inmediata, nos ponen como una solución mágica la extradición. Sí. ¿Qué pasa en la pregunta de la extradición? En la pregunta de la extradición, ¿qué hay de fondo? La desconfianza que la gente tiene en la justicia, en los jueces y en la propia fiscalía. Y además un atentado contra la soberanía, porque parecería que confiamos en la justicia de los Estados Unidos y no en la propia. Sí, pero cuando se dice eso, cuando se habla de soberanía, ¿sí? Para estos sectores que nos gobiernan, esto casi ya es una mala palabra, la soberanía, la defensa de la soberanía. Sí, dicen que es un argumento efectivamente para proteger criminales, pero yo lo que digo es, mira, es tan así que en la transitoria 1, ¿sí? De la pregunta 1, la Asamblea Nacional tendrá un plazo improrrogable de 365 días, contados desde la publicación de los resultados, para aprobar la ley reformatoria de la ley de extradición. Es decir, plantean como algo urgente. Y quienes plantean la consulta no tienen un proyecto de ley que le envían a la Asamblea para que de manera inmediata la Asamblea pueda evacuar en 30, 45 días esta ley. No, le dan un año. ¿Por qué? Porque no hay ni siquiera un proyecto de ley. No hay la principal consejera del presidente en este caso anda por todos los medios diciendo que esto se aplicará de inmediato, pero al mismo tiempo cuando le interrogan y le preguntan cuántos delincuentes, prófugos de la justicia están en Estados Unidos, que es el único país que prácticamente le interesa eso, sí. No dicen cuántos son. No hay requerimientos por parte de los Estados Unidos, o por lo menos no dicen, no pueden evidenciar ese dato, ¿sí? Y sin embargo señalan que esto va a resolver los problemas que tiene el Ecuador en materia de inseguridad. Esto es absolutamente falso. Mientras existe un deterioro de las condiciones económicos sociales, siempre habrá una base social de la que se nutren estos grupos mafiosos y el crimen organizado internacional. Mientras no exista un plan organizado, un plan de seguridad que tenga que ver metas inmediatas, pero también a mediano y largo plazo, y acciones en el campo de la prevención, en el campo de la investigación, en el campo de la inteligencia, en el campo de presupuestario. Mientras no exista una autoridad que conozca, que tenga alguna idea de lo que pasa en el país en materia de seguridad, no es posible enfrentar los graves problemas que tenemos. ¿Quién dirige esto? El señor Diego Ordóñez. El señor Diego Ordóñez, paradójicamente, está sentenciado también por el Tribunal Contencioso Electoral, precisamente por violencia política contra un asambleísta del Movimiento de la Revolución Ciudadana. Esas son las paradojas, y esto no se resuelve con la consulta. Pero a ver, Virgilio, hay dos elementos aquí. Uno es que han utilizado este aparato propagandístico para señalar a la narcopolítica, y ahí el presidente, en una entrevista con un canal colombiano, no tuvo vergüenza ni además de estupor al señalar al correísmo como parte de eso. Cuando aparecen los nombres de los candidatos que supuestamente están vinculados, aparece un candidato que él pidió votar. Él pidió votar por el señor, no me acuerdo el nombre. Alcalde de Manta. Alcalde de Manta, que está candidato a la Intriago. Y es él el que pidió. Entonces, ¿cómo se entiende? Que le acusa al correísmo de narcopolítica, pero los que aparecen señalados por sus propios seguidores es el alcalde por el quien pidió votar. Es un error del presidente de la República buscar o tratar de encontrar los vínculos del narcotráfico con dedicatoria política. El narcotráfico y la lucha contra el narcotráfico tiene que ser un tema de Estado. Y uno, de partida, no puede negar que los tentáculos del narcotráfico se introduzcan en todas
ramificaciones que tiene el sistema político. Por lo tanto, antes que utilizar esto con un criterio partidista o para buscar tachar a la oposición, si es que habría realmente voluntad, habría que asumirle como una política de Estado y por lo tanto que las distintas fuerzas políticas, que las distintas instituciones exista un compromiso para buscar efectivamente erradicar todas estas penetraciones que puede existir. Ya ha sucedido en otros países. Por lo tanto, esto más bien demuestra que no les importa lo que pasa aquí en el país, la materia de inseguridad, cómo avanza precisamente el poder de estas bandas mafiosas vinculadas al narcotráfico. No, simplemente les interesa cómo utilizar esto para enfrentar a la oposición política. Pero entonces, Virgilio, para ir cerrando con respecto a este tema, parecería que incluso hay un relato político de parte del presidente que después de que visita Estados Unidos, se reúne con Joe Biden, no solamente que recibe la bendición, se reúne con la CIA. Entonces yo no me quedaría muy contento ni tampoco tranquilo pensando en que se reúne con la CIA, que recibe el beneplácito de Estados Unidos y que de pronto incluso comienzan ataques a medios digitales, como por ejemplo Telesur, Radio Pichincha, el canal de YouTube del señor Jimmy Jairala. Es decir, hay subrepticiamente unos ataques muy fuertes a sectores que pueden generar otro tipo de relato político frente a la realidad. Siendo así, entonces, ¿cuál es la calidad, cuál es la cualidad, más bien dicho, de este régimen? La cualidad de este régimen es que es un gobierno que no tiene un horizonte, un gobierno que sigue lo que son los dictámenes neoliberales, un gobierno que busca factores de poder que le sostengan, tanto interno como también a nivel internacional. Y es obvio que a nivel internacional lo que hace es alinearse con las políticas de Washington, aunque eso pueda ser incluso perjudicial para los intereses del país. Y básicamente lo que uno puede ver es que no hay una preocupación por los problemas reales que tiene el país. ¿Cuáles son los problemas reales? Hemos mencionado la pobreza, la emigración que es clave, la inseguridad, pero ¿dónde están los otros problemas? Porque yo escucho ya empresarios que apoyaron al señor Guillermo Lasso diciendo que no pueden vender, que no pueden importar adecuadamente porque hay tratados de libre comercio con China, ahora se va a Europa también para lo mismo, perdió la posibilidad con México y con Estados Unidos parecería que algo habrá. Pero es que en todos, absolutamente, en todo lo que es la política internacional del presidente Guillermo Lasso, hay una sola razón de ser, hay un solo eje, que son los acuerdos de libre comercio. Independientemente de que esos acuerdos de libre comercio puedan ser o no beneficiosos para el país. Es una especie de dogma. Acuerdo de libre comercio con China, sin tener una clara matriz de cuáles van a ser las repercusiones de ese acuerdo de libre comercio. Acuerdo de libre comercio con otros países, y sin embargo, ¿qué es lo que esto puede significar como impacto para el aparato productivo ecuatoriano? Eso no existe. Es que hay un gobierno que está aquí para hacer negocios. Hay un gobierno que está para apuntalar negocios, para buscar que una pequeña élite pueda succionar todo lo que puede del Estado y no le importa los grandes problemas que aquí hemos planteado de las mayorías. Virgilio, no quiero desaprovechar tu condición de parlamentario andino para preguntarte qué opinas, cuál es el balance que hace el Parlamento andino con lo que está pasando en Perú. 17 muertos, con una presidenta ilegítima, un presidente legítimamente elegido preso. En Brasil se toman los 3 poderes del Estado por parte de hordas bolsonaristas y en Bolivia los desestabilizadores del 2019 tienen más de 15 días de paro al departamento de Santa Cruz. ¿Cómo entendemos esto? ¿Qué va a hacer el Parlamento andino frente a esto? A ver, creo que en primer lugar hay que señalar, hay una acción que no es una acción solo en un país o en otro, hay una acción regional. Y esa acción regional lo que hace es buscar cercar cualquier propuesta progresista e incluso amenazar la estabilidad institucional, ¿no? Lo que ha pasado en Brasil hay que condenarlo, porque no solo que es una manifestaciones de personas adherentes al expresidente Bolsonaro, hay una clara muestra de un quiebre institucional, porque lo preocupante de estas acciones de Brasil es la conducta de la fuerza pública. ¿Qué hace la fuerza pública? ¿A quién efectivamente obedece la fuerza pública? Este es un tema central que ¿Qué es lo que pasó en Bolivia en el 2019? ¿Qué es lo que pasó en Bolivia en el año 2019? Y ahora, ¿por qué es la reacción en Bolivia? La reacción en Bolivia es básicamente porque se investiga a quienes eran los autores del golpe de Estado del año 2019. Sí, golpe de Estado que incluso provocó masacres en la población boliviana. Eso es lo que se está investigando. ¿Y en Perú? ¿Sí? Y en Perú es clarísimo. Perú
hay que decirlo con claridad, es un Estado corporativo, un Estado en el que se beneficia, en el que se actúa, las instituciones actúan en función del capital y también de una élite política que ha renunciado incluso a poder resolver los problemas que tiene el Perú. Claramente, ahí no vamos a decir que solo fue la acción del presidente Castillo de buscar disolver la Asamblea, ¿no? Vale decir que en el régimen político peruano hay posibilidad de disolución del poder legislativo por parte del Ejecutivo. Hay la discusión de si en ese momento existían o no las condiciones para esa disolución. Pero más allá de eso, más allá de ese hecho. Pero hay 46 muertos ya. Y además, Diego, 46 muertos en un contexto en el que desde el primer día, se buscaba boicotear la acción del presidente Castillo. Claro. Eso hay que señalar. Las fuerzas políticas del establishment peruano desde el primer día asediaron al gobierno. ¿Se va a pronunciar el Parlamento andino? Y no? ahora, este mes se reúne el Parlamento andino, precisamente se reúne en Bolivia. Tiene que haber un pronunciamiento. Tiene que haber un pronunciamiento. Tiene que haber un pronunciamiento del Parlamento andino y no solo del Parlamento andino. Debería haber también un pronunciamiento muy claro de las fuerzas políticas, de las fuerzas por lo menos democráticas, que creo que siguen mirando a un lado cuando lo que realmente sucedió en Perú es un golpe de Estado, hay que decirlo, es un golpe de Estado que estuvo planificado desde meses atrás, que contó con la complicidad de actores internacionales para llevar adelante ese golpe de Estado y ahora eso está generando una ola de violencia que día a día crece en el vecino país del Perú. Gracias, Virgilio, muy amable por atender esta invitación y gracias a ustedes por acompañarnos en este balance de lo que ocurre en el Ecuador al iniciar el año 2023 y por supuesto no dejar de lado que en Perú, en Bolivia, hay graves problemas con respecto a lo que hace la derecha en esos dos países. De esto seguiremos conversando durante esta semana. Nos volvemos a ver mañana. Chao, chao.